Buenos días, les voy a hablar sobre la independencia del siglo XIX. La independencia del siglo XIX fue un proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas. Es largo y sangriento. Tradicionalmente su comienzo se fija con el grito de dolores del sacerdote Miguel Giraldo en 1810. Y su término halla a finales del siglo XIX con la Guerra Hispanoamericana o del 98. Uno de los fenómenos más importantes de esa era fue el caudillismo, que fue un fenómeno político-social surgido durante el siglo XIX en Latinoamérica. El caudillismo fue una clave para la dictadura para la lucha entre los partidos políticos del siglo XIX. El poder de los caudillos se basaba en el apoyo de fracciones importantes de masas populares. Causas. Las causas de la llegada del caudillismo en América Latina fueron principalmente la ausencia del consenso político y de las teorías del gobierno autópicas y de los aristócratas. Para acceder al poder, los caudillos se rebelaban con sus aliados militares y deponían de un gobernante actual. Los principales partidarios de los caudillos, aparte de sus hombres de gobernante actual, de hombres de confianza fueron los miembros de la clase enriquecidas, así estos aseguraban un flujo de dinero por el estado del caudillo de turno y éste se comprometía a darles beneficios. Con- Consecuencias. La inestabilidad política actual es consecuencia de cómo fue organizada el Estado al nacer a la vida republicana, sin base nacional, y también debido a los sucesivos años de enfrentamientos políticos presididos a las diferentes fracciones que disputaban el poder en ese entonces. Por esta razón, la democracia es totalmente efectiva y se realiza un uso inadecuado de las conquistas del liberalismo en una vez del correcto uso de libertad. El orden impuesto por la fuerza dentro del caudillismo ha quedado como herencia, además de ciertas características caudillescas, prosiguen hasta la actualidad. Sus principales caudillos: Simón Bolívar, Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Manuel de Rosas, José María Morelos y Bernardo O'Higgins. Vamos a comenzar por Simón Bolívar. Fue un militar y político venezolano de la época pre-republicana de la Capitanía General de Venezuela, fundador de la Gran Colombia y una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente al Imperio Español. Contribuyó de manera decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. El siguiente será Miguel Hidalgo y Costilla. Fue un sacerdote militar novohispano que se destacó en la primera etapa de la Guerra de Independencia de México, que inició como un acto conocido de historiografía mexicana como Grito de Dolores. Dirigió la primera parte del movimiento independentista, pero una serie de derrotas fue capturado el 21 de marzo de 1811 y llevado como prisionero a la ciudad de Chihuahua, donde fue juzgado y fusilado el 30 de julio. El siguiente es Juan Manuel de Rosas. Fue un militar político argentino. Tras derrotar al general Juan Lavalle, accedió al gobierno de la provincia de Buenos Aires y logró contribuirse en la principal dirigente de la denominada Confederación Argentina en 1829 a 1852 y se dio su nombre a un periodo de la historia argentina, la época de las rosas. El siguiente será José María Morelos. Fue un sacerdote militar urgente de la patriota mexicano que organizó y fue el artífice de la segunda etapa en 1811 y 1815 de la Guerra de la Independencia de México. Bernardo O'Higgins fue un político y militar chileno.
Participó activamente en los acontecimientos que ocurrieron en Chile a partir de 1810, los que finalizaron y se tradujeron en su independencia del Imperio Español, donde se le considera como uno de los padres de la patria. Entre 1817 y 1823 ejerció la jefatura del Estado bajo el título del Director Supremo. Gracias por su atención.